Bueno, ahora sí, oficialmente sean bienvenidos a un nuevo día, a nuestra última clase de estudio, en nuestra última clase de estudio de este módulo de Betel. Así que bienvenidos, mucho ánimo, mucha concentración, que nuestro espíritu, nuestra mente pueda estar ahí, nuestro corazón dispuesto a seguir aprendiendo y recibiendo del Señor. Así que hoy vamos a seguir con hechos, vamos a ir a la parte de interpretación y seguir escuchando al Señor. La clase anterior, Dios nos habló mucho a todos, yo veía unas caras ahí que sin duda Dios les estaba hablando. Sacamos algunos Eh, pantallazos también, ¿no? sí, no voy a revelar su identidad, pero ¿sabe quién es? No, pero que el Señor nos siga hablando, que sigamos siendo vulnerables ante Dios y les voy a pedir que abran sus cámaras, porque como Tulio había pedido la vez anterior, es lindo poder saber cómo se está recepcionando la clase. Así que vamos a orar para, sin más preámbulo, ya comenzar la clase de hoy. Señor, te agradecemos por este día, te agradecemos, Señor, porque tú en tu infinita misericordia, Señor, nos sigues sosteniendo, porque tu gracia, Jesús, nos hace acercarnos cada día más a ti. Gracias por atraernos a tu corazón, gracias, Señor, por poner ese deseo de conocer más de ti, de poder saber, de poder entender y vivir en tu verdad, Señor. Jesús, en esta hora nos despojamos de todo el peso y del pecado que nos asedia, que nos persigue, Señor, y nos enfocamos, Padre, en lo que tú hoy quieres hablar a nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender, a comprender, Señor, aquello que tú hoy quieres revelar, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos también por la vida de Tulio, Señor, que puedas seguir usándolo, Señor, y puedas ser tú hablando a través de él. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Barbie. Vamos a comenzar la clase de hechos. Hoy día nos vamos a tener alabanza porque tenemos muchas cosas que hablar, muchos temas que tocar. Y la última clase, el Espíritu Santo nos interrumpió, ¿no? La clase, entonces capaz hoy día lo hace de nuevo. Entonces vamos mejor seguir con ir directo al material que tenemos que hacer. Bueno, ahí algunos dicen en el chat, si no puede prender su cámara, no hay problema. Pero si puede, por favor, hágame el agrado y le mando un corazoncito. Vamos a comenzar hablando sobre algunas informaciones que necesitamos hablar un poquito del libro, más que tener solamente la información, es importante hablar, como por ejemplo el autor del libro. Ustedes leyeron ahí en la introducción del libro de Hechos en la Source View Reader, o también si vieron el video de Proyecto Biblia, menciona el autor del libro, ¿cierto? ¿Y quién es el autor del libro? Por favor, alguien que me lo diga. Tun, 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 tun. Lucas. Lucas, justamente. Ahora, ¿por qué decimos que es Lucas? ¿Alguno de los hermanos encontró escrito en el texto alguna parte donde dice que Lucas es el autor del libro? En el pie de página de uno de los versículos dice que es Lucas. Ah, pero el pie de página no cuenta. Pero está en la Biblia, pues, Tulio. No, el pie de página no cuenta, señora Daniela Cortés. ¿Por qué ha escrito? Porque, bueno, se dice que es Lucas porque es la segunda parte en realidad del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Bueno, también podemos encontrar evidencia de eso, ¿no? En el versículo 1:1, Dios, Teófilo, en mi primer libro, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Dice el primer libro, o sea, que ese era el segundo, ¿no? Pero en el Evangelio de Lucas, ¿dónde dice que fue Lucas que escribió? Escribe a Teófilo igual. También escribe Teófilo, pero dice, fue Lucas, y aquí Lucas escribe, oh Teófilo. No dice, ¿no me cree? Vamos a mirar, ¿no? Lucas, capítulo 1, versículo 1. Dice así.
Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que han enseñado. Pero tampoco dice que fue Lucas. En ninguna parte sale mencionado Lucas. Ninguna parte, ni de Lucas, ni de Hechos. Entonces, ¿de dónde sacamos que fue Lucas? Hay algunas evidencias que podemos mirar ahí en el libro. Primeramente, no, tradicionalmente se atribuye a que Lucas es el autor del libro. Pero ¿de dónde sacamos eso? No simplemente digo, según la tradición. Tenemos que ser estudiantes inductivos, ¿no? Y de ahí mirar y buscar. En el libro de Hechos, en el versículo 20, capítulo 5, hay un hecho muy, perdón, no es en el 20, es antes, en el 16. En Hechos 16, 10. Él está hablando, está narrando siempre en tercera persona, ¿no? Nosotros vemos que él está narrando todo el rato en tercera persona, diciendo fueron, hablaron, hicieron. Y en el Hechos 16, 10, de repente, cuando dice ahí que Pablo tuvo la visión del hombre macedonio, voy a comenzar a leer el 9. Esa noche Pablo tuvo una visión, puesta en pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. Entonces, él comienza a hablar en primera persona del plural. Él estaba hablando en tercera persona, ellos, y de repente, de 16:10 en adelante, él empieza a hablar en la primera persona del plural, nosotros. No, Hechos 16, donde subimos, navegamos, desembarcamos, llegamos a Filipos, quedamos allí. Y siempre que él está narrando sobre Filipos, él está hablando nosotros. Y de ahí, cuando Pablo parte a Tesalónica, dice en el 17:1 más tarde, Pablo y Silas pasaron, se fueron de la ciudad. Y de ahí sigue en tercera persona nuevamente, hasta en el 20, capítulo 5, cuando nuevamente, capítulo 20, versículo 5, ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde quedamos una semana. Las dos veces que cambia de la tercera persona del plural a la primera persona del plural, estaba en Troas. La primera vez, como que el autor, ¿no? Se reunió con Pablo en Troas y de ahí siguió con él a Filipos y al parecer se quedó en Filipos y Pablo siguió su viaje. En el tercer viaje, eso fue en el segundo viaje misionero de Pablo, en el tercer viaje misionero, cuando Pablo está regresando para ir a Jerusalén, él pasa nuevamente por Troas y se junta nuevamente con el autor. Y ahí vemos del 25 en adelante hasta el final del libro, el autor estuvo con Pablo en todo el momento. Quizás no estuvo con Pablo así, ¿no? Por ejemplo, mientras Pablo estaba preso en Cesarea, no estaba junto con Pablo en la celda, pero estaba cerca de él, no estaba por ahí. ¿Quién es ese autor que estaba con Pablo? Pensemos, ¿quién eran los compañeros más cercanos de Pablo? Que son mencionados en casi todas sus epístolas, ¿no? Silas, Bernabé estuvo solo en el primer viaje, de ahí ellos se separaron. Entonces Bernabé no es el autor. Silas, Timoteo, Tito, también, ¿no? Priscila, Aquila, Apolo. A otros que son mencionados algunas veces, Aristarco, Demas y Lucas. Todos esos son mencionados. Pero si nosotros vamos siguiendo la historia, vemos, por ejemplo, que Tito había estado en Corinto.
Él es mencionado varias veces en las epístolas de Corinto y se cree que él se quedó ahí como encargado, trabajando en la iglesia de Corinto. Timoteo estaba en Éfeso juntamente con Priscila y Aquila. Apolo estaba como que estuvo un tiempo en Éfeso con Pablo, Priscila y Aquila. Luego Apolo se fue a Corinto también. Él menciona en otros libros que eh, Aristarco y Demas se juntan con él recién en Roma. Entonces, lo más probable que ese autor, y los otros son, por ejemplo, sí, los otros son mencionados por nombre, de los compañeros cercanos de Pablo, el único que podría ser, el que lo acompañó, el que se juntó con él en Troas, lo acompañó a Filipos y después en Troas nuevamente hasta Jerusalén y después hasta Roma en su viaje, es Lucas. Además, vemos que el autor de este libro tenía que ser una persona altamente letrada. Entonces lo que hace que tendría que haber sido o Lucas o Apolo, porque los otros, porque él tiene una escritura muy refinada, un estilo muy lógico, muy ordenado. Y en los primeros versículos de Lucas, él menciona también, ¿no?, que él fue ahí buscando los testigos oculares y puso las cosas en orden para crear un documento para ser presentado a ese tal Teófilo. ¿Quién será ese también, no? Vamos a ir ver después. Hay algunas otras evidencias, por ejemplo, el Evangelio de Lucas es más descriptivo que los demás evangelios cuando describe a la cura de algunos enfermos. Y él utiliza incluso algunos términos médicos. En esa versión de la NTV no dice, pero en la Reina Valera menciona que Jesús curó a un hidrópico. ¿Qué es un hidrópico? No, no es una palabra que se utiliza hoy en día. Estamos hablando de la medicina miles de años atrás, ¿cierto? Da a entender que era alguien que tenía como hidro significa agua, ¿no? Tenía algo que retenía mucho líquido en su cuerpo, que le hinchaba mucho. Podría haber sido, qué sé yo, una elefantíase, o un problema del sistema linfático, algo que lo hinchaba, o algún tumor, algo que le mostraba una protuberancia muy grande, un lipoma, no sé. Pero al igual que ese, él hace algunos otros términos, ¿no? Él es uno de los únicos que menciona que Jesús sudó sangre en el huerto de Getsemaní. Él puso especial atención en algunos términos, ¿no?, cuando habla de las sanidades o lo mismo de la crucifixión de Jesús. Si él era un médico, eso serían cosas que llamarían su atención, ¿cierto? Utilizaría ese tipo de palabras, le llamaría atención a ese tipo de cosas. Es como, no sé, hay gente que le gusta mucho las plantas. ¿Quién es que le gustan las plantas? Mira, hay varios que le gustan las plantas. A mí se me mueren hasta los cactus. No soy bueno para las plantas. Entonces, si vamos a caminar a algún lugar y me preguntan a mí, van a describir, hoy ¿cómo es el camino? Yo no les voy a describir, hoy había flores, había plantas y álamos y tal flor y no sé nombre de flores, no sé nada de eso. Porque no es de mi interés, no me llama la atención. Ahora a ustedes que les gusta la planta, yo vi que Susana dijo, Susan, María Teresa, otras personas dijeron ahí que les gustaban las plantas, probablemente van a ver, oh, esa flor es tal, y sabe el nombre de flores, sabe cuándo florece, no lo tengo idea. Entonces, porque es algo que llama la atención. Ahora, algo que a mí me encanta son los mapas. Mi esposa puede ser testigo de eso. Y si me preguntan cómo es tal lugar, yo te puedo decir el nombre de las calles, el nombre de la plaza central, cuándo fue fundada la ciudad, cuántos habitantes tienen, porque a mí me interesa. Y cuando uno está escribiendo, uno va a traer naturalmente sus gustos, sus intereses y sus pasiones. Y así también fue Lucas cuando él escribió este evangelio. Él trajo las cosas que eran de su interés, que eran de su agrado, que eran importantes para él. Essas son algunas de las evidencias, ¿no? Y por eso creemos que Lucas es el autor de ambos libros. Podríamos ir más profundo, hablar de algunas otras cosas, pero eso es, yo creo que son informaciones básicas que manejemos para entender por qué fue Lucas. Otra cosa importante es pensar sobre quién era ese Lucas.
En Colosenses, cuando nosotros leímos, no sé si ustedes se recuerdan, vamos a leer de nuevo. Al final, él menciona una chorrera de gente que le manda saludos, ¿no? Un montón de gente que le mandó saludos. Mira. Está en Colosenses capítulo 4. Él comienza a decir, ¿no? Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Bernabé, Jesús llamado justo. Y dice en el versículo Colosenses 4:11, ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Entonces, primero menciona a los judíos. Luego, él dice, le manda saludos a Epafras, ¿no? Él sigue leyendo. Después él dice Lucas, el médico amado, y también Demas. Y finalmente él menciona a Arquipo. O sea que Lucas no era judío. Lucas era, a través de esa mención sabemos que era médico y que él era gentil. Y eso haría de Lucas probablemente el único autor no judío de toda la Biblia. Qué importante es eso. Otra evidencia que nosotros podemos ver también es que Lucas él da un énfasis especial en su evangelio a los perdidos. Lucas habla mucho de los romanos, de los samaritanos, de extranjeros, de mujeres, de gente que era rechazada por la comunidad judía. Y de cómo Jesús vino a salvarlos a ellos, a incluirlos a ellos, porque él siendo un gentil, alguien que naturalmente no era abrazado por los judíos, se sintió identificado con esas personas cuando relató sus historias. Y dio un énfasis especial en Jesús, aquel que vino a salvar a los perdidos. Qué bonito ver ese énfasis también, ¿no? Lucas da un énfasis especial también en las mujeres. Da un énfasis tan grande en el comienzo del libro, ¿no? A Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, a María, a la profetisa Ana, que estaba en el templo y que vio con sus propios ojos a Jesús. Habla de muchas mujeres, él da una lista de mujeres que servían, eran mujeres ricas, ¿no? Que servían a Jesús con sus bienes, ricas de dinero, ya no sean mal pensados. De mujeres que servían a Jesús con sus bienes, que ofrendaban a Jesús, le daban dinero. Él es el evangelio del perdido, del rechazado, del despreciado. Y vemos eso también en el libro de Hechos. Cómo él menciona a esas personas, cómo él valora, él da el tiempo de mostrar cómo él se preocupaba por el gentil, por el perdido, por el extranjero. Ahora, ya hablamos que Lucas, se cree que él era un médico. Algunos dicen que él era de la ciudad de Antioquía, pero que se juntó con Pablo en Troas, ¿no? Vemos que las dos veces él estaba con Pablo en Troas. La tradición decía que era un gentil, un griego, que vivía en Antioquía de Siria. Y que él murió a los 84 años de edad. ¿Quién era ese destinatario entonces, este Teófilo? Teófilo es una palabra griega. Él está escribiendo a ese Teófilo en la ciudad de Roma, aunque su nombre no es un nombre romano, es un nombre griego. Y compuesta de dos palabras, ¿no? Teos, que significa Dios, y filos, que significa amor o amante. Teófilo, por lo general, se traduce como amigo de Dios o amante de Dios, porque el amor filos es el amor como de amistad, ¿no? De compromiso, de lealtad. Entonces, por eso amigo de Dios. Algunos dicen que Teófilo era como un código, no sé, como un alias, que se utilizó para que el evangelio fuera a todos los que son amigos de Dios, a todos los que son amantes de Dios en cualquier cultura. Yo personalmente no creo eso, por algo muy puntual. Justamente en Lucas 1:1, cuando él está describiendo
por qué él escribió este libro. En el 3 dice, ¿no? Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato para ti, muy honorable Teófilo. La Reina Valera dice, oh excelentísimo Teófilo. Excelentísimo es un pronombre de tratamiento que es utilizado para personas que tienen un alto rango de honor, ¿no? O sea, una posición muy honorable. Hoy en día uno habla quizá los jueces, ¿no? Meritísimo, excelentísimo. Yo no digo el excelentísimo al dueño de la panadería. Lo que nos lleva a creer que ese término excelentísimo Teófilo, muy honorable Teófilo, era un término que era utilizado para alguien que tenía un cargo especial en Roma. Pudo haber sido una especie de abogado, el abogado de Pablo, que juzgó su causa allá en Roma. Cuando termina el libro, él está en Roma, ¿no? Entonces, el libro fue escrito para presentar, ¿no? Un caso similar al de Pablo, Jesús, que fue juzgado injustamente, el primer libro, y el segundo libro, Hechos, que fue presentado para defender y juzgar el caso de Pablo, que fue acusado injustamente. O Teófilo podía no ser un abogado, sino ser el, qué sé yo, el promotor, la persona que estaba encargada de su caso en la corte romana. No sé si recuerdan ustedes, pero cuando uno estudia ahí en el colegio, uno ve que los romanos inventaron el derecho, ¿no? Los abogados, las cortes, las leyes. Y hasta hoy día, muchos de los términos que se utilizan para el derecho jurídico son en latín porque vinieron del tiempo de Roma. Nuestra amiga Carla nos puede confirmar porque ella es abogada. Hay muchos términos que dicen, ¿no? Por ejemplo, yo me recuerdo de algunos, ¿sí? Dura Confirmo. lex, sed lex, ¿no? Como que la ley es dura, pero es la ley. Confirma, muchas gracias. Caso cerrado, doctora Carla. Entonces existen esas posibilidades, ¿no? Que Teófilo podría ser todos los amigos de Dios, podría ser un abogado o el promotor, ¿no? El encargado del caso de Pablo en la corte romana. Y ciertamente ambos libros, Lucas y Hechos, fueron escritos durante el encarcelamiento de Pablo, que vemos desde Hechos 21 hasta el Hechos 28. Vemos que Pablo estuvo 2 años en Roma, en Cesarea, perdón, que era la capital de la provincia de Judea. Y él estuvo después 2 años en Roma. Entonces, entre esos 4 años fueron escritos ambos libros, Lucas y Hechos. Ahora, ¿cuál es la fecha de este libro? Nosotros en ese módulo en Betel, nosotros no entramos tanto en profundidad en algunos detalles de los libros, porque no tenemos tiempo, ¿no? Y ustedes tienen otras cosas que hacer, trabajo, cuidar de la casa. Pero algún día cuando hagan su escuela de estudios bíblicos más profunda, digan amén. Vamos a ver más detalles. ¿Cómo uno determina la fecha de un libro? Ay, yo creo que fue en eso, me tinca que fue eso, alguien me dijo, yo leí la Biblia Thompson ahí abajo que fue así. No, esa no es la manera de determinar una fecha. Nosotros nos orientamos alrededor de fechas sólidas. ¿Qué es una fecha sólida? Es una fecha que no tiene discusión, es una fecha que yo puedo leer en un libro de historia, en las crónicas del Imperio Romano. Ya la fecha sólida no necesita ser una fecha específica. Por ejemplo, uno dice, algunos dicen que, no sé, la caída de tal imperio fue en el año 530, otros dicen 532 antes de Cristo, otros 528. No importa, ¿no? Puede ser algo aproximado. Pero tenemos que orientarnos alrededor de fechas sólidas. ¿En qué año nació Jesús? ¿Alguien que me diga en qué año nació Jesús? O escriba en el chat, no sé.
¿El 33 antes de Cristo? En el 33 antes de Cristo. No. ¿El año 0? Debería ser en el año 0, ¿cierto? Porque antes de Cristo y después de Cristo. Pues no. Alejandro Zamora dice el año 3 antes de Cristo. Está cerca, pero ¿por qué? Porque el Y tiempo que se toma no en me cuenta acuerdo. desde que ha empezado el ministerio de Cristo. Era algo por ahí. Lo que pasa es que me acuerdo de una clase que tú también lo dijiste en otro curso, pero solo me quedó la fecha, pero era relacionado con el ministerio. Sí, bueno, ¿por qué se cree que Jesús nació entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo? Pero ¿cómo Cristo nació antes de Cristo? ¿Por qué? Cuando nosotros leemos en Lucas, ¿no? Dice que ahí Jesús nació y los reyes magos, eso sale en Mateo, ¿no? Que no eran ni reyes ni magos, vinieron a hablar con Jesús. Eso sale en Mateo, perdón, no en Lucas. Vinieron a hablar con el rey Herodes. Y al contrario de que muchos piensan, los reyes magos no llegaron en Nochebuena, llegaron mucho tiempo después que él había nacido, meses, hasta años después. Y no eran ni reyes ni magos, eran sabios del oriente. Se cree que leyeron las profecías de Daniel y vieron la estrella en el cielo y siguieron esta señal. La cosa es que ellos llegaron y fueron a hablar con el rey Herodes. ¿Y quién era ese Herodes? Herodes el Grande. Era un monarca que gobernaba la región de Palestina, de Judea, pero él no era un rey autónomo, él era un gobernador romano. ¿No? Él estaba bajo el imperio romano, él pagaba tributos, pero los romanos lo permitieron gobernar sobre la provincia de Judea. Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Y eso es una fecha sólida. Eso sale en libros de historia, en la cronología del Imperio Romano. Entonces Jesús nació antes porque los reyes magos, los sabios del oriente, fueron a hablar a Herodes. ¿Dónde está el rey que nació en Judea? Y Herodes así como se hace loco. Ay, ¿dónde está este rey para que yo lo adore también? Pero lo quería era matar. Entonces, ¿Jesús puede haber nacido después de la muerte de Herodes? No. Él tiene que haber nacido antes de la muerte de Herodes. Hasta el 6 antes de Cristo. ¿Por qué? Dice que Herodes mandó matar todos los niños de 2 años abajo. Entonces damos este rango de fecha desde su muerte hasta 2 años antes. Ahora, ¿por qué el año 0 entonces no es el año 0? Porque nuestro calendario, nosotros decimos el calendario gregoriano, porque hubo un papa en el año, alrededor del año 600 después de Cristo, varios siglos después, ya en la era cristiana, cuando el imperio, ya después del imperio romano, la iglesia católica tenía mucho poder, y este papa, el papa Gregorio, pidió que se reformulara el calendario, porque antes, ¿cómo? La gente, no sé, no vivía así, estamos en el año 230 antes de Cristo. Cada imperio, cada reino contaba los años de manera diferente. Y en el tiempo del imperio romano, ellos contaban años desde la fundación de Roma, supuestamente alrededor del 1012, por ahí antes de Cristo. Fue la fundación de Roma. Entonces, podríamos decir que Jesús nació en el año 1000 desde la fundación de Roma, ¿no? Entonces, Papa Gregorio, él encargó que vamos a reformular el calendario y vamos a orientarnos antes de Cristo y después de Cristo. Un hombre hizo ahí, ellos usaron los recursos que tenían, los documentos que tenían en ese tiempo y determinaron el año 0. Pero el año se desfasó un poco, ¿no? Entonces el año 0, cuando establecieron en este momento, no fue realmente el año 0, pero fue bien cerca con los recursos que tenían en ese tiempo, con los documentos que tenían, documentaron el año 0, pero Jesús probablemente nació en el 6 antes de Cristo. Eso es una fecha sólida, porque orientamos la fecha sólida a la muerte de Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande murió, él dividió su tierra, su porción, entre bueno, no él, porque él estaba muerto, no se dividió, entre sus 3 hijos. Entonces la región de Judea fue dividida en 4.
Y cada uno de los gobernantes de esas regiones se llamó un tetrarca. Y ahí estuvo Herodes Antipas, que es el Herodes que conocemos, ¿no? Que mandó matar a Juan el Bautista, que estuvo en la muerte de Jesús, que mandó matar a Jacobo en el libro de Hechos. Ese Herodes gobernaba Galilea. Estuvo Herodes Felipe y Herodes Arquelao, que gobernaban otras porciones al lado de allá del río Jordán, que era Perea y Decápolis. Y un gobernador romano, que era un procurador romano, quedó gobernando la región de Judea, de Jerusalén. Entonces se dividió Judea en 4 y cada uno gobernaba una porción. ¿Cómo sabemos la fecha del libro? Porque al final del libro de Hechos, vemos que Pablo estuvo preso en Cesarea, ¿no? Y como que mandaban Pablo de un lado para otro. ¿No se dieron cuenta en eso al final del libro? Cuando leían. Y mandaban Pablo al concilio de Jerusalén. Y el concilio no decidía nada, entonces de ahí lo mandaron para Cesarea. Y ahí estaba Félix. De ahí después lo mandaron a Festo. Y después de Festo lo mandaron a Agripa. Y andaban, tenían Pablo así como pelota, rebotando por todos lados. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando murió Jesús, el procurador romano encargado de la provincia de Judea era Poncio Pilato. En el tiempo en que Pablo fue encarcelado, el procurador se llamaba Félix. Y él como que tenía Pablo que era como un cacho, ¿no? Un problema para él. Entonces, él no quería ejecutar a Pablo porque no era correcto y Pablo era ciudadano romano. Pero tampoco quería liberar a Pablo porque eso iba a enfurecer a los judíos y iba a ser problema durante su administración. Él no quería manchar su buen nombre. Entonces dejó Pablo ahí. Y cuando Félix termina su mandato de procurador romano, en Hechos 25, asume un nuevo hombre, un nuevo procurador llamado Porcio Festo. Hechos 24, 27 dice, pasados 2 años así, Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. ¿En qué año Félix y Festo cambiaron? Fecha sólida. Festo sucedió a Félix en el año 60 después de Cristo. Y Hechos 25:1 dice, 3 días después que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hasta Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Mira, uno de los primeros actos de Festo como gobernador, como procurador romano, fue encargarse de Pablo, del problema y del cachito que había dejado Félix. Y Festo tampoco quiere ensuciarse las manos, todos quieren ser como Pilato, no lavarse las manos. Y va y conversa, de repente aparece ahí ese Agripa. ¿Quién era Agripa? Agripa era hijo de Herodes Antipas, nieto de Herodes el Grande. Entonces Herodes Agripa pasa por Cesarea y dice, ay, mira, echa una mirada ahí a Pablo, ve si es que tú decides algo, te encargas de algo, no sé. Entonces Pablo estuvo delante de varias autoridades oficiales romanas. Y finalmente nadie nunca decidía su vida y Pablo se enoja y como él era ciudadano romano, él decide, tenía ese derecho de apelar a una corte suprema. No es como, eso existe hasta nuestros días, ¿no? Cuando alguien, no sé, hicieron una demanda judicial a algo y fallaron a favor de la otra persona y yo no estoy de acuerdo, yo puedo apelar a un otro tribunal o una corte superior y puede ir ascendiendo hasta llegar a la Corte Suprema. Entonces Pablo lo que hace más o menos eso, lo tienen ahí de una corte u otra, de un lado para otro. Finalmente él dice, ustedes no me arreglan, yo apelo al César, quiero ser juzgado por la corte romana. A Roma. Entonces la fecha del libro de Hechos tiene que haber sido después de eso, del año 60, y el libro de Hechos termina hablando que él estuvo 2 años en Roma predicando en una casa alquilada, un arresto domiciliario. Entonces, ¿cuál es la fecha del libro?
de acuerdo a la fecha sólida, del año 60 al año 62 después de Cristo. ¿Estamos claros? Y fue escrito desde Roma, porque Lucas estaba allá con él. Eso es una narrativa histórica, ¿no? Lógicamente. Y esa era una información del libro que faltaba complementar. No les voy a dar la respuesta entera, pero para ayudarlos, la idea del libro, la temática del libro gira todo el tiempo y radia alrededor del tema del Espíritu Santo. Una narrativa histórica, ahí pone Roser histórico-geográfico, puede poner narrativa histórica con un enfoque geográfico, si quiere. Entonces el tema del libro está ahí todo alrededor del tema del Espíritu Santo. Y el propósito, porque buena pregunta para que ustedes lo piensen, pero ya acabo de decirles el propósito, ¿no? Cuando estábamos hablando del autor del destinatario, ya les dije el propósito del libro. Hablemos un poco sobre los temas del libro, entonces. Vemos tres grandes movimientos en el libro. Yo creo que mencioné eso en la clase pasada, ¿no? El versículo clave del libro, que Hechos 1:8, recibiréis poder y seréis testigos en Jerusalén, pa. Judea, Samaria, pa. Hasta lo último de la tierra, pa. Los tres grandes movimientos del libro. La primera parte del libro, entonces, es de capítulo 1 al capítulo 7, que habla del evangelio siendo propagado por los testigos audaces de Cristo en Jerusalén. La clase pasada también hablamos bastante sobre la venida del Espíritu Santo a Pentecostés. Quiero solo abrir un paréntesis, va a ser un poquito polémico, pero hoy día tengo ganas de ser polémico. Hay mucha gente, muchas iglesias cristianas que pelean mucho por el tema del bautismo, ¿cierto? Que el bautismo es así, que el bautismo es con agua y tiene que meterte en agua, no tiene que meterte en agua, que el bautismo es de niño, el bautismo es de adulto, el bautismo, algunos que no pueden ser en agua parada, tiene que ser en agua corriente, ¿no? Porque el agua se lleva los pecados. Se come en una tina, en una piscina, el último se metió en los pecados de todos los demás, ¿no? Así, no se puede. Sacan doctrinas así del bautismo, no sé. Yo quiero observar un detalle importante, pero no les voy a dar la respuesta, les voy a dejar así como pinchar así y vamos a ver. Dice que en ese día de Pentecostés, Pedro predicó y 3,000 personas se convirtieron y fueron bautizadas este día. El Hechos 2:41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día como 3,000 en total. Ese mismo día creyeron 3,000 y fueron bautizados. Dígame usted, en Jerusalén estaba llenísima por la fiesta de Pentecostés. Jerusalén está en la cima de un monte. En ese tiempo no había llave, no había canilla, no había agua encanada. Jerusalén tenía algunos estanques de agua. El estanque Siloé, el estanque Betesda. ¿Cómo ellos iban a bautizar, meter en agua a 3,000 personas en este mismo día? ¿Será que lo iban a meter en las fuentes de agua potable de la ciudad? ¿Le iban a permitir meter a 3,000 personas en la fuente de agua potable de Jerusalén? En las ciudades romanas siempre habían baños públicos. ¿Puede ser ahí? ¿Los judíos eran autorizados a entrar a los baños públicos romanos? Ah, no. Bueno, les dejo con la pregunta. Sigamos adelante. Del capítulo 3 hasta el capítulo 7 vemos entonces el evangelio creciendo y expandiéndose en Jerusalén. Eso es lo que nosotros por lo general llamamos de la iglesia primitiva, ¿no? Y el libro de Hechos, el argumento, Lucas construye alrededor de sermones y milagros, ¿no? Había un milagro y un sermón, milagro, sermón, van siempre casi juntos, ¿no?
los sermones y los milagros. Están redactados muchos sermones en el libro. Yo me recuerdo que una vez me tocó, yo estaba en el norte de Brasil, en el nordeste de Brasil, era una región bien pobre. Y era el Día de Todos los Santos, que en Brasil es el 1 de noviembre, no es el 2 de noviembre. Y toda la gente va al cementerio a hacer eso de las velas, de las flores. Y la iglesia hacía un evangelismo en el cementerio. Y el pastor va y me dice, necesitamos que alguien predique en el cementerio. Y a mí me tocó predicar en un cementerio. Fue una de las cosas más peculiares de mi vida. Y los muertos no escuchan, pero había mucha gente. Y yo me recuerdo que yo fui a orar y Dios me dio una palabra, Hechos 2:10. No era 2:10, pero Hechos 2. Ay, ¿dónde está? Que dice Pedro, en el sermón de Pedro, y que dice, y su cuerpo no sufrió corrupción. Justamente mencionaba un salmo, ¿no? Que es un salmo de David. En Hechos 2:27. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado camino de vida y me llenarás de alegría en tu presencia. Y yo me recuerdo que ese día yo prediqué eso y dijo, mira, ustedes están viniendo a visitar sus seres queridos, la tumba de sus seres queridos, que se murieron y su cuerpo sí sufrió corrupción. Pero hay uno que no sufrió corrupción, que está vivo, que resucitó. Y hablamos de eso. Y vemos varios sermones en el libro de Hechos, ¿no? En el capítulo 3 vemos ahí que Pedro sana el cojo, que estaba ahí en la puerta del templo, y luego él predica en el templo, viene junto a un sermón. Y esos sermones eran inspirados por el Espíritu Santo, lleno del poder de transformar vidas, y muchos eran salvos. Y vemos ese patrón en el libro, ¿no? Milagros, sermón, persecución. Milagros, sermón, persecución, oposición. Hermano, déjame decirte algo. Si nosotros estamos siendo llevados por el Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios y estableciendo el reino de Dios en la tierra, espere persecución y oposición, porque va a venir. Es como natural. Va a venir porque el enemigo no quiere que las cosas que el reino de Dios crezca y se establezca. Él quiere anular y matar el reino de Dios. Y vemos ese patrón en la iglesia, ¿no? Y ahí Pedro y Juan, sobre todo habla mayormente de Pedro y Juan, ellos son arrestados y son llevados ante el concilio. ¿Qué era el concilio? El concilio era un tribunal judío. Los romanos permitieron que judíos tuvieran como su tribunal local, como semi-autónomo. Y ese tribunal se llamaba el Sanedrín. Se escribe con Sanhedrin, como Sanhedrin, con H al medio. El Sanedrín era el concilio supremo. La NTV siempre dice el concilio supremo de los judíos. Entonces estaba formado por 70 ancianos de los judíos. Y entre ellos habían algunos que eran fariseos y otros que eran saduceos. Pablo es llevado, Jesús fue juzgado ante este concilio, Pablo también al final, Pedro y Juan fueron llevados varias veces a este concilio. Ellos podían decidir algunas cosas, pero, por ejemplo, ellos no podían dar pena de muerte a alguien. Eso tendría que pasar por una autoridad romana. Por eso fue que cuando el Sanedrín estaba juzgando a Jesús, lo llevan a Pilato, para que Pilato le dé la pena de muerte. Pilato no quiere, le manda a Herodes, y Herodes tampoco quiere, le manda de vuelta a Pilato. Y Pilato, te doy Barrabás, al final se lava las manos. Ya, mátelo. Entonces vemos que ellos son llevados a este concilio. Y ahí menciona un nombre importante. En los evangelios también vemos un nombre importante que era probablemente miembro de este concilio, que era Nicodemo. Otro hombre importante que también pudo ser miembro del Sanedrín, del concilio, era José de Arimatea, el que prestó el túmulo a Jesús. Aquí en Hechos capítulo 4 menciona también otro hombre importante llamado Gamaliel.
y el mismo Saulo también era probablemente miembro del Sanedrín. El Sanedrín eran las personas que oficialmente tenían la autoridad sobre los judíos en la provincia de Judea. Y eso me lleva a pensar algo interesante. ¿Qué es lo que nos da autoridad para dar, ser testigos o para hablar, exhortar, enseñar a las personas? ¿Será una posición humana? Porque los fariseos y los saduceos sí tenían una posición humana. Tenían un cargo. Pero ellos no tenían autoridad. Ahora Jesús de Nazaret, ¿qué posición humana tenía? Ninguna. No era fariseo, no era saduceo, no estaba en el concilio, no era escriba, no era maestro de la ley, no era celote, no era escenio. Pero él tenía autoridad y cambió la historia. Hermano, si el Espíritu Santo quiere hacer algo a través de tu vida, tú no necesitas un cargo o una posición humana. Simplemente necesitas tener autoridad del Espíritu Santo. Porque liderazgo no es posición. Liderazgo es influencia. Y si tú tienes influencia sobre algo, tú tienes autoridad y tú puedes liderar. El liderazgo bíblico no es posición. Yo hace muchos años me mandaron leer un libro que hablaba sobre liderazgo cristiano. El libro se llama El monje y el ejecutivo. Si tienen la oportunidad de leer, lean. Es un libro excelente. Y yo me recuerdo que en una de las frases del libro decía, si en algún momento de tu vida tienes que recordar a la gente quién eres, no lo eres. Si en algún momento tienes que sacar tu tarjeta y decir, yo soy el líder de este lugar, yo soy el discipulador, el pastor, yo soy el, qué sé yo, cualquier cosa. Realmente no lo eres. No estás influyendo como líder. Puedes tener el título, puedes tener el cargo, pero no tienes autoridad. Y la autoridad viene del Espíritu Santo, viene de la influencia. Que para mí es como tan heavy leer la Biblia, darme cuenta de esas cosas y mirar tristemente muchas veces las iglesias, los ministerios cristianos y ver cómo tienen un liderazgo tan diferente al liderazgo bíblico, a lo que Jesús hacía, enseñaba, a la manera como Jesús discipuló a los 12, la manera como la iglesia primitiva se movía. Ellos llegan y son llamados por el concilio, ¿no? Y el concilio ve y dice, dejen de hablar de este hombre ya murió. Y dice, no, él resucitó y cállense la boca. Y en el 4:19 dice, pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a él? Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¡Wow! O sea, me importa poco y nada lo que ustedes me están diciendo. Yo voy a seguir obedeciendo a Jesús y a lo que el Espíritu Santo me dice que haga. No puedo dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Vamos a tener oposición, hermanos, vamos a tener. En la última clase el Espíritu Santo nos interrumpió y yo creo que desafió a muchos de ustedes a tomar un lugar que Él está impulsando y hablando en sus vidas. Esperen y prepárense para la oposición, pero jamás dejen de hablar de lo que han visto y oído. Y el Espíritu Santo es que nos fortalece para ser testigos, es el que nos da fuerza, es el que nos da estrategias. Llegamos a una historia extraña en el libro de Hechos, capítulo 5. El final del capítulo 4 menciona que todos ellos vendían todo lo que tenían, distribuían sus posesiones, nadie tenía necesidad y tenían todo en común. Yo he escuchado a algunas personas hablar eso, casi como que si nosotros tuviéramos que hacer eso también. Eso fue una situación que sucedió solamente en los primeros años de la iglesia,
cuando ellos estaban solamente en Jerusalén. ¿Por qué? De esos 3,000 que fueron bautizados en el primer día, eran de todas partes del mundo, ¿cierto? Estaban ahí en el Pentecostés. Algunos de ellos volvieron a sus casas, a sus lugares con la semilla del Evangelio, con la buena noticia. Otros de ellos se quedaron ahí en Jerusalén. ¿Dónde van a vivir? ¿Qué van a comer? Necesitan trabajar. ¿Cómo van a hacer? Entonces ellos vendían las cosas que ellos trajeron para los días de la fiesta y compartían con todos. Algunos vendían terrenos y no había necesidad porque entre ellos mismos suplían sus necesidades y el Señor los bendecía y los prosperaba. ¿Significa que nosotros tenemos que hacer lo mismo, vender todo, dar todo? No es eso lo que la Biblia dice, pero muestra una situación específica donde el Espíritu Santo los llevó a suplir la necesidad de esta manera. Si el Espíritu Santo algún día te manda dar todo, da, ¿quién soy yo para decirle que no? Ricardo Rodríguez, el de los fundadores de Jocón Chile, él cuenta de que él durante toda su vida, hace 40 años él está en Chile, más 42 años él está en Chile, él es argentino. Y él cuenta de que toda su vida él fue juntando una plata para comprar su casa, el sueño de la casa propia, ¿no? Como misionero, voluntario a tiempo completo, sin sueldo, fue juntando. Y él llegó a juntar $30,000. No es suficiente para comprar una casa, pero podía dar el pie, ¿no? Y él juntó, y un día en una clase, él iba a dar el pie y después ver si financiaba el resto. En un momento, el Señor le dice que regalara ese dinero a un ministerio, un ministerio X. Imagina que Dios te diga que regala los ahorros de tu vida. $30,000. Y no es solamente que son $30,000, es lo que estuviste juntando toda tu vida. Y él fue y habló con su esposa, esperando que la esposa le dijera, no, está loco. Ella fue, bueno, si Dios te dijo, dáselo. Fue a hablar con otra persona, con los otros directores de Jocón. Les comentó, sometió en oración y le dijeron, sí, dáselos. Y ahora, ¿no dio? Entregó los $30,000. Si el Espíritu Santo te mueve a hacer las cosas de una manera, hazlo. No siempre va a ser eso. Algunas veces sí, otras veces no. Él lo hizo. Y algunos, si no me equivoco, 2 años lo bendijo de tal manera que él compró pagó la totalidad de la casa así, ¡pa! Todo. No quiero decir que siempre que uno da, Dios te va a dar más. No siempre es así. El Espíritu Santo es como el viento, ¿no? Se mueve como quiere, nadie sabe dónde viene ni a dónde va. Pero si Él te mueve a hacer una cosa, como Él movió en la iglesia primitiva, amén. No siempre va a ser así. Pero está esa historia interesante de que muchos hacían así y Ananías y Zafira vendieron un terreno, no sé, ponte por $1 millón. Llegaron a los apóstoles y lo vendí por 500,000. Aquí está el dinero, tome. Y el Espíritu Santo descubrió su situación y los mató. Imagínese el Espíritu Santo hoy en día matar a toda la gente que dice que va a dar dinero y no da. Dice que va a ofrendar y no ofrenda. Cuando uno trabaja en misiones también, la gente que promete que te va a apoyar y no cumple la promesa. Cadáver por todas partes, no más muerto que por COVID. ¿Por qué el Espíritu Santo hizo de esta manera? Yo no lo sé. Pero algo interesante es que ellos mintieron y Pedro dice que el problema no fue porque no dieron. Y hay gente que amenaza a la gente, no, como Ananías y Zafira no dieron, no te vas a morir espiritualmente. No sé quién le dijo eso. Pedro le dice, ¿no? ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Dice que el problema no fue que no dio el dinero. El problema fue que mintió.
Y se estaba formando algo nuevo. Pasó con Ananías y también con Zafira. Y hay una cosa interesante al final, en el versículo 11. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos que oyeron lo que había sucedido. Esta situación específica hizo que la gente tuviera un gran temor. Tomara con reverencia, con seriedad las cosas de Dios. Hay un paralelo interesante, una historia similar con los dos hijos de Aarón, Abiú y Nadab, en Levítico capítulo 9, que hicieron las cosas de Dios también sin seriedad y murieron en el tabernáculo. Y ahora están hablando de Ananías y Zafira que hicieron algo similar. El temor de Dios cayó. ¿Por qué el Espíritu Santo hizo eso? No lo sé bien, pero sí sé que a través de esta situación, Él estaba formando una iglesia fuerte e hizo que el temor de Dios cayera sobre el corazón de todos. Las señales siguieron. Tenemos ahí la liberación milagrosa, ¿no?, de Pedro de la cárcel, cuando Herodes planeaba matarlo. Y en el capítulo 6 vemos que comenzaron a surgir algunos problemas. Las viudas que recibían ayuda económica de la iglesia, no, las viudas que eran judías de Jerusalén y hablaban hebreo, comenzaron a recibir más ayuda, o por lo menos pensar que sí era, y las viudas que eran judías griegas, por así decirlo, judías de afuera de Jerusalén, reclamaron que les favorecían a las otras menos a ellas. No sé si era verdad o no, si era puro chisme. Cosa que ellos reclamaron y los apóstoles tuvieron la dirección de elegir estos hombres sabios, llenos del Espíritu de Dios, para encargarse de ellos, porque la iglesia estaba creciendo. No podían hacerlo todo. Y ahí tenemos otro principio, nosotros no somos indispensables. Necesitamos los unos de los otros. Necesitamos los dones de otras personas. Yo no puedo hacer todo. Yo no soy pulpo, no tengo 8 brazos, y aunque tuviera, me faltaría más que 8 brazos. Necesitamos depender los unos de los otros. Y ellos escogieron a estos hombres. Tradicionalmente se les llama los diáconos. Aquí en el libro de Hechos no son nombrados así. Simplemente dice que su llamado inicial fue atender a las mesas, ¿no?, llevar la distribución de comida a la gente que lo necesitaba. Pero vemos que ellos hicieron mucho más que predicar y enseñar. Fue lleno del Espíritu Santo. Y Felipe también. Y eso me lleva a otro principio interesante. A veces nosotros nos preguntamos mucho, y creo que muchos de ustedes también, mis hermanos, se preguntan, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? Estos hombres comenzaron su ministerio llevando alimentos a las mesas. Y luego estaban predicando, haciendo milagros, bautizando, siendo testigos audaces. Hermanos, los dones se descubren sirviendo. Los dones no se descubren por la revelación. Un profeta viene y pone la mano en tu cabeza. He aquí, siervo, tú tienes el don de profecía o de, qué sé yo, de lenguas. Los dones se descubren sirviendo. A medida que vamos sirviendo, Él nos va a revelar nuestros dones. Vamos a ver qué son las cosas que nos motivan y que nos apasionan. ¿Quieres descubrir tu propósito, hermano? Empieza a servir en lo que sea. No te angusties, no te afanes. Ay, quiero hacer eso, necesito hacer eso. Ay, Dios, revela. Empieza a servir y Él te va a mostrar. Y tenemos ahí la historia de Esteban, el primer mártir. Él se da el sermón más largo registrado en el libro de Hechos. Y él es martirizado. El primer mártir de la historia de la iglesia es Esteban. Algo interesante sobre apedrear. Yo siempre he pensado, si le están tirando piedras, ¿por qué no corre? Apedrear no era simplemente tirarle piedra, ¿no? Sino era como, no sé, qué sé yo. Cuando ellos apedreaban a una persona,
Había dos maneras principales. Una, ¿por qué los llevaron afuera de la ciudad? ¿No? Porque había lugares específicos para apedrear. Se echaba a la persona a un hoyo. Y desde arriba abajo le tiraban piedras. Ahí la persona no podía correr. Y otra manera era una gran piedra, le ponían a la persona acostada y le tiraban, ponían una piedra enorme sobre su pecho que causaba un trauma torácico y la persona moría. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Y él hace una observación interesante. Saulo estaba ahí consintiendo con todo. En el capítulo 8 al 12 tenemos la segunda mitad del libro, que es la parte de el evangelio siendo esparcido a Judea y Samaria. Hechos 8:1 dice, después de la parte de Saulo, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. La persecución, qué cosa terrible, no piensa, ¿no? Pero ¿qué es lo que provocó la persecución? Que el evangelio fuera diseminado, que el evangelio fuera dispersado para fuera de Jerusalén, y muchos otros comenzaron a creer. Muchos otros fueron alcanzados por el mensaje de salvación. Fue algo terrible, sí fue, y muchos murieron. Pero trajo consigo una bendición. Y eso debe ser nuestra esperanza en tiempos difíciles como lo que estamos viviendo ahora, hermanos. Hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente muriendo, hay muchas cosas sucediendo terribles. Pero por detrás de las escenas, el Señor está haciendo algo que nosotros no logramos ver aún. Pero está abriendo caminos de salvación, está desatando ministerios, está sanando, está haciendo grandes cosas. Cosas que parecen ser terribles, ser difíciles, pueden que sí lo sean. Pero Dios por detrás está trabajando para bien. Amén. Vemos en Felipe, el capítulo 8 habla sobre Felipe. Ese diácono ahora empezó a predicar. Y está la famosa historia del etíope. Justamente Dios providenció que él estaba ahí y el etíope lo ve, estaba leyendo el libro de Isaías. Él lo explica que Jesús era el que cumplía esa profecía de Isaías. Y el etíope ve agua y ¿qué me impide ser bautizado? Bautízame ahora. Uy, listo. Bueno, ahí nos queda nuevamente la pregunta. ¿No? En Jerusalén fueron bautizados, quizás dónde. Pero aquí sí él vio agua y lo sumergió en bautismo, en el agua, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta de bautizar? O mejor, ¿será que eso era un tema trascendental para la iglesia primitiva, como lo es para nosotros en los días de hoy? El capítulo 9 nos habla de la conversión de Saulo. Saulo, yo creo que era un hombre muy comprometido, muy leal a lo que él creía que era lo correcto. Él persiguió a la iglesia con todas sus fuerzas. ¿De quién era quien él perseguía? A los judíos que se convertían al cristianismo. No, él era parte del Sanedrín. Él no tenía autoridad de perseguir a personas que no fueran del Sanedrín, no fueran judíos, perdón. Entonces, él perseguía solamente a los judíos que abandonaban la fe. Él quería aplastar lo que él creía que era una falsa doctrina, el movimiento de los seguidores de Jesucristo. Me parece tan especial cuando Jesús se le revela, ¿no? Él supo ahí que había una comunidad judía cristiana grande en Damasco y pide ahí que le den autorización. Está llegando a Damasco en el camino. Jesús se le aparece. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón.
Él hacía las cosas creyendo que él estaba haciendo bien, pero estaba dando cosas contra el aguijón. Estaba estrellándose contra una pared. Era algo que él no podía vencer. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una idea fija y quedamos ahí dando cosas contra el aguijón? Pegándonos a la pared, pum, 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 creyendo que estamos haciendo lo correcto, creemos que estamos haciendo bien. Hay que entregarse, hay que rendirse a Él. Y que Él diga qué es lo que hay que hacer. De ahí Saulo empieza a obedecer. Entra a la ciudad y te diré qué hacer. Entró. Tal persona va a venir a orar por ti. Oró. Él se rindió. Al igual que nosotros tenemos que rendirnos al Espíritu Santo. Y el capítulo 10, a mí me encanta. Y del capítulo 10 vamos a hacer nuestra discusión de preguntas. Cuando el Evangelio llega a los gentiles. Encuentro tan lindo este capítulo. No, primero dice que Pedro estaba ahí en la ciudad de Jope. La ciudad de Jope es conocida por la ciudad donde Jonás fue a tomar el barco para huir de la presencia de Dios. No era una ciudad litoránea. Y él estaba ahí, dice, menciona, ¿no?, que había una mujer que se llamaba Dorcas, que era una mujer piadosa, que hacía ropa para las viudas, ayudaba a los pobres. Y Pedro va y resucita a esta mujer, ¿no? El Espíritu Santo resucita a través de Pedro. Y menciona en el capítulo 10 que había este hombre llamado Cornelio. Él era un soldado romano. Y Cornelio era un temeroso de Dios. ¿Qué era un temeroso de Dios? Era un simpatizante del judaísmo, ¿no? Era como esos que dicen que son cristianos, pero solo van a los retiros, no van a nada más. O a los cultos donde hay comida. Cuando uno dice, ay, no quiere bautizarse, no, eso no es para mí. Pero van a unos cultos, que piden oración de vez en cuando. Era un simpatizante del judaísmo, podríamos decir así. Daba algunas ofrendas, pero no era convertido al judaísmo. Y mientras él estaba orando y haciendo sus ofrendas, un ángel le apareció y le dijo, tus ofrendas han subido a mí. Manda llamar al hombre, que es Pedro, que yo voy a hacer algo. Y al mismo tiempo de que Cornelio tiene una visión en Cesarea, Pedro tiene una visión en Jope. Y él ve esta visión allá, un lienzo que viene del cielo con los animales cuadrúpedos de todos tipos. Esa lista de los animales puros e impuros sale en Levítico capítulo 10. ¿De qué animales podían o no podían comer? Dice, Pedro, mata y come. Y Pedro, o sea, no, yo soy un hombre leal al judaísmo, jamás de comer nada impuro. Soy altamente santo, no bebo y no fumo. Super gospel. Y Jesús le dice, no llames inmundo o común lo que yo he purificado. Y me da esa risa porque le deja pensando, como que le deja cachudo, como decimos aquí en Chile, no le dejo así, con la pulga detrás de la oreja, así, ¿qué onda? Y mientras él aún está pensando, llegan los hombres de Cornelio a decirle, a buscarle, y Dios le dice, anda. Y él va. Él estaba preparando por detrás de las escenas, él estaba preparando algo tan especial que él quería hacer, él quería mostrar, él quería abrir la visión de las personas. Y él llega ahí a la casa de Cornelio, y Dios había preparado todo de manera tan linda, de manera tan especial. Y eso es lo que nosotros vamos a preguntar ahora. Él llega a la casa de Cornelio, se presenta, ¿no? Y comienza a predicar. Ustedes saben que un hombre judío no entra a la casa de ustedes, así. Y lo que me da mucha risa es que Pedro comienza a predicar y a hablar de la salvación. Y el Espíritu Santo interrumpe a Pedro, le corta el mensaje al medio. Y la gente empieza a hablar en lenguas. La gente empieza a ser bautizada en el Espíritu Santo. Y Pedro y los judíos que estaban con él, ¿qué?
Y se acabó el mensaje de Pedro, no lo interrumpió. Y él va y dice, me impacta, Pedro es un hombre tan leal al judaísmo, tan apegado a sus tradiciones. Cuando vio el mover del Espíritu Santo, va y le dice, si Dios, el Espíritu se manifestó en ellos como en nosotros al principio, ¿qué les impide de que sean bautizados? Que los bautiza enseguida. No luchó contra el Espíritu Santo por causa de sus tradiciones. Es algo que tenemos que aprender. Vamos a dividirnos en grupo ahora y vamos a preguntarnos sobre esta historia. ¿Ya? La pregunta que vamos a tener es, ¿por qué Dios mostró la visión de las bestias en el cielo a Pedro? ¿Y por qué el Espíritu Santo se manifestó con lenguas en la casa de Cornelio? Ya yo les voy a mandar igual el texto ahí para que ustedes hablen en los grupos. Listo. Bueno, nosotros habíamos analizado que la respuesta a la primera pregunta era que, bueno, el Señor quería que llegue el Evangelio a todos los gentiles y no solamente a los judíos. Y para que Pedro pueda ir a la casa de Cornelio, entonces él le muestra esta revelación en sueños, mostrándole que lo que él ha hecho es puro. Y bueno, pues para que Pedro vaya y pueda ir tranquilo a la casa de Cornelio. Y la respuesta a la pregunta 2 la relacionamos con la presencia del Señor, que antes, por ejemplo, estaba sobre el tabernáculo, ¿no es cierto? Y era el fuego que estaba sobre el tabernáculo. Luego era el fuego que estaba en el desierto. Y bueno, las lenguas de fuego ahora que Jesucristo había resucitado, ya el templo no era un tabernáculo, sino el templo somos nosotros y bueno, el Espíritu de Dios y la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Esas fueron nuestras respuestas. Muchas gracias. Mariana. Hola. Sí, nosotras discutimos sobre la primera respuesta, era que Dios le había revelado a Pedro lo de que él no llamaras impuro algo que ya yo había limpiado. Entonces, con respecto a los gentiles, ¿ve? Que nosotros como gentiles fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Entonces ya habían sido limpiados y se podía dar el evangelio a todos, creo yo, ¿no? Y con respecto a Cornelio, era que el Espíritu Santo también podía derramarse sobre los gentiles también. Y no había problema en derramarse sobre los gentiles, porque en el Pentecostés se derramó pues sobre los judíos. Y en este caso, en casa de Cornelio, se derrama sobre griegos y romanos. Muchas gracias, Mariana. Yo creo que es lindo ver cómo Dios prepara las cosas, ¿no? Específicamente en el capítulo 10, no menciona que los gentiles también tuvieran lenguas de fuego, como fue al principio, pero sí que hablaron en otras lenguas. Lo interesante es ver cómo Dios quería mostrarles a ellos. Dios conocía a su pueblo judío, ¿no? Y sabía cómo iba a ser difícil para ellos desapegarse de esas tradiciones y de que ahora era para todos y no necesitaba más los elementos ceremoniales de la ley. Sabía cómo iba a ser eso súper complejo para ellos. Entonces él muestra la misma señal que mostró para ellos al inicio. A la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿por qué era importante las lenguas? ¿No? Porque habían ahí judíos de todas partes que escucharon el Evangelio en su lengua del corazón. Aquí habían solo gentiles en la casa de Cornelio. Ellos no necesitaban las lenguas, pero ahora quien necesitaba las lenguas eran los judíos, para que ellos creyeran que el Espíritu Santo se había manifestado también en los gentiles, que la salvación era también para los gentiles, porque hasta este momento no era que ellos no aceptaban un gentil que fuera cristiano, pero él tenía que primero hacerse judío para luego hacerse cristiano.
Y ahora Él está mostrando que no necesitan eso, que simplemente por el hecho eh, de que el Espíritu Santo se manifestó en ellos, la salvación es también para los judíos, para los gentiles, no solamente para los judíos. Y ellos comenzaron a entender algunas promesas, como la promesa de Abraham, ¿no? Que dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ellos comenzaron a entender eso, que la promesa, la idea de Dios siempre fue alcanzar a todas las familias de la tierra. Nuestro corazón está mirando a todas las familias de la tierra. Nuestro corazón está en bendecir a todas las familias de la tierra, o solamente a nosotros mismos, o solamente los de nuestra denominación, los de nuestra iglesia, los de nuestra base, los de nuestro ministerio. Nosotros nos alegramos cuando el otro prospera. Es fácil decir que sí, pero Dios es el que realmente conoce nuestro corazón. Y solamente Él puede decir si realmente nos alegramos cuando el otro prospera o no. No seamos personas que cuestionan al Espíritu Santo, pero seamos personas que son movidos de acuerdo a lo que Él nos dice. Que su programa es mejor que el nuestro. Que lo que Él quiere hacer es más importante de que, no sé, mi liturgia, mis planes, mis ideas. Somos personas que ven las cosas de esta manera. Amén. Pedro después tenía que explicar sus acciones en Jerusalén, porque los judíos ya estaban harto enojados con él. Y él explica y dice lo mismo. Si el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos como sobre nosotros al principio, ¿quién era yo para decir que no? Y los mandó al agua, pato. Y tenemos este giro en el libro, porque de ahí muestra en el capítulo 11, versículo 19, la iglesia de Antioquía de Siria. En esa parte del mundo, Antioquía de Siria era la ciudad más grande. Antioquía de Siria era la antigua capital del imperio griego, Seleucida. Por eso de ahí venían los reyes, se llamaban Antíocos, reinaban en Antioquía. Y era la ciudad más grande del imperio en esa parte del geográfica, ¿no? Creen los estudiosos que Antioquía llegó a tener alrededor de 300.000 habitantes. Para ese momento en el Imperio Romano las personas casi todas vivían en grandes ciudades. Se cree que Roma llegó a tener cerca del 1.000.000 de habitantes y Éfeso y Corinto alrededor de 600.000 habitantes. Antioquía, Alejandría, otras ciudades importantes llegaron a tener 300.000 habitantes. Imagínense, eso es algo grandísimo para ese momento de la historia, ¿no? No había metro, no había bus. Y la iglesia de Antioquía, se convirtieron varios ahí, y creció mucho. Y uno de los discípulos de ahí, de la iglesia primitiva, llamado Bernabé, llegó a trabajar en esta iglesia, a ser parte de su grupo de liderazgo. Y la iglesia seguía creciendo, entonces él fue a buscar Saulo, que en ese momento estaba en Tarso, su ciudad de nacimiento, y que fuera a trabajar con él como parte de esta iglesia. Eso sale en el 11:25. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron ahí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Y una curiosidad muy interesante, fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. La primera vez recibieron este nombre. ¿Y saben ustedes qué significa cristiano? Significa pequeño Cristo. Pequeños reflejos de Cristo en el mundo. Qué hermoso. Y Antioquía fue la primera iglesia de mayoría gentil de la historia. Por primera vez en la historia, la mayoría de los creyentes eran gentiles.
Y Antioquía, como todas las ciudades grandes del Imperio Romano, era una ciudad cosmopolita, llena de gentes de todas partes. La primera gran iglesia multiétnica de la historia. Y de ahí Dios levantó misioneros que siguieran plantando iglesias en todo el mundo. Qué hermosos son los planes y los sueños de Dios. Qué hermoso está ver la diversidad, cómo Dios se mueve en las diversas culturas, naciones, lenguas, cómo eso le agrada. Y cómo nosotros debemos valorar también las cosas que Él valora. A veces nosotros queremos que las personas se conviertan y sean mini yos, ¿cierto? Mini yo. O traer mi cultura al lugar donde se convierte. Yo estuve hace unos años atrás en Ecuador, en una parte en la selva ecuatoriana. Y en esa región de Ecuador había dos tribus principales. La principal era Shuar. Y los Shuar, ellos fueron evangelizados en su mayoría por misioneros de Estados Unidos. Y, perdón, no eran los Shuar, eran los Quichua. Ellos vivían en la región de la sierra. Y los Quichua migraron a la región de la selva. Entonces, ahí en la región donde nosotros tuvimos la etnia originaria era los Shuar, pero los quichuas vinieron y ellos establecieron iglesias evangélicas ahí. Pero cuando los quichuas fueron evangelizados, los evangelizaron con el evangelio que tenía que cambiar también su cultura, su manera de vestir. Entonces, todos los indígenas quichua iban al culto y iban con terno, con corbata, ellos cantaban canciones occidentales. En sí no es tan malo, no es un pecado eso. Pero anularon toda su expresión cultural. Yo me recuerdo que había un hermano ahí que era bien aferrado a las tradiciones. Y un día el pastor de la iglesia nos pide, que alguien predique en el culto. Y no me especificó, y para mí, en mi mente, era como algo totalmente normal, ¿no? No tenía como... Y oramos y mi esposa predicó en el culto. Nunca se me ocurrió que eso podía ofender a alguien. Y ese hermano se ofendió porque las mujeres no pueden hablar en la congregación, dice en Timoteo, que la mujer debe callar en la congregación, y nos llamó a su casa para exhortarnos y que cómo es posible que habiendo hombres una mujer predique. Eso no es propio de su cultura, no es propio de su gente, pero cuando se les mostró el evangelio, y no quiero entrar a criticar, porque igual fueron, le llevaron el evangelio, ¿no? Pero establecieron parámetros que no eran de ellos, establecieron límites y querían mini yos. Pero nosotros no debemos ser mini otras personas, debemos ser mini Cristos, pequeños Cristos. Y cómo Dios se agradó y se glorificó y se movió en esa iglesia de Antioquía, que fue la primera iglesia multiétnica, transcendental, que envió misioneros a todas partes. Y de ahí, en el capítulo 13, la historia tiene un nuevo giro, que ahora ya el evangelio llegó a Judea y Samaria y finalmente alcanza hasta lo último de la tierra a través del ministerio de Pablo. Hechos 13 va y dice que habían profetas, maestros en la iglesia de Antioquía, y en un día el Espíritu Santo les dijo, mientras ellos adoraban, sepárenme a Bernabé y Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Sin dejar pasar más tiempo, lo oraron y los enviaron. ¡Wow! Se sepárenme Bernabé y Saulo para la obra que los tengo. Primero vamos a juntar dinero, vamos a trabajar para juntar finanzas. Ellos ahora van a ir al seminario teológico de Antioquía. Ellos ahora tienen que hacer tal cosa. Ahora ellos tienen que conseguir apoyadores. Ahora tienen que hacer eso. Sepárenme Bernabé y Saulo. ¡Pah! Se fueron de una, así como, chao, oraron, le impusieron las manos, vayan, obedezcan al Espíritu Santo. No quiero decir que uno tiene que ser indisciplinado con su llamado. Yo sí creo en el entrenamiento, en la preparación. Pero a veces nosotros postergamos tanto, ponemos tantas cosas, y eso nos lleva como a una estagnación espiritual, a una letargia, a alargar, a prolongar demasiado nuestro llamado. Nuestra obediencia debe ser completa, inmediata y alegre. Vino la palabra de Dios, ahora ya me preparé, me fui. Y salieron sin más, creyendo que el Espíritu Santo, si los había llamado, los iba a capacitar, los iba a proveer. Ahora nosotros dependemos demasiado de otras cosas.
No me malentienda, no quiero decir que seamos irresponsables, pero creamos a Dios, al Espíritu Santo. Hace algún tiempo atrás, una vez yo estaba en una situación viendo una persona que se estaba organizando, que se iba a casar y estaba, ay, pero no puede hacer eso, ay, la plata y no sé qué. Y un día yo estaba orando por esa persona y Dios me habló, me dijo algo y me marcó tanto. Me dijo, si tú tienes algo para hacer y toma la decisión basado en cuánta plata tienes, tu Dios no es Jehová, tu Dios es Mamón, tu Dios es el dinero. Eso me impactó tanto. ¿Cuántas veces nosotros hacemos, no? El Señor pone un desafío en mí, hace tal cosa, hace la L, hace tal viaje, no sé, estudia tal cosa, da tal dinero. Ay, espera, Dios me habló que hacer. Vamos a consultar. Huella, cuenta Ruth, ¿puedo hacer lo que Dios me dijo que tengo que hacer? Cargándose la ruedita. Ay, lo siento, Dios, no puedo. La cuenta Ruth me dice que no puedo. Tarjeta de crédito. ¿Puedo hacer lo que Dios me dijo que tengo que hacer? No, no puedes, lo siento. No. Liquidación de sueldo. ¿Puedo hacer lo que Dios me dijo? ¿Quién es que debe sostenernos? ¿Quién debe guiarnos? Es el Espíritu Santo y es el Señor. No tengamos otros dioses más que Él. Tenemos que ser movidos por fe, sí, porque hay gente que dice, Dios me mandó a tal cosa y voy. Y Dios va a decir, Dios nunca mandó. Tenemos que ser prudentes también con eso. Él provee, Él hace milagros, Él cura, sí, siempre cuando hay una palabra, porque fe viene por oír la palabra de Dios. Yo simplemente creo, yo tengo fe que algo va a suceder, pero Dios no me dio una palabra, eso no es fe. Eso es confesión positiva, afirmación de algo, esperanza, no sé. No es fe. Fe viene, pero de acuerdo a una palabra de Dios. Seamos personas de fe, que se mueven en lo sobrenatural, en aquel que Él nos llama, en aquel que Él va a hacer. Seamos personas que se mueven con osadía, sin estar mirando, puede, no puede, hay dinero, no hay dinero, creyendo en la palabra de Dios. Yo me recuerdo hace algunos años atrás, tuvimos un evento allá en Temuco, que llamamos la EDE Comunitaria. Y vinieron todas las redes de Chile a tener una semana de clase todos juntos. Y nosotros los recibimos, ¿no? La base allá en Temuco era muy pequeña, no cabía en todo el mundo. Entonces conseguimos un colegio, pero no tenía nada en el colegio. Así como, tuvimos que conseguir todo. Colchones, platos, tazas, cubiertos, sillas, mesas. Y un día estábamos así muy afligidos, que íbamos más firme, no tenemos plata, no tenemos nada, no puede. Y yo me recuerdo que estábamos orando y el Señor me dio la multiplicación de los panes y los peces. Y me dijo, pone lo que tenga en mis manos y yo voy a multiplicar y va a sobrar. Y yo me levanté, lloré y yo dije, el Señor me dice que pongamos lo que tenemos en sus manos y Él va a multiplicar y va a sobrar. Y yo me recuerdo que Pablo, uno de nuestros compañeros allá, él agarró su billetera y dice, yo voy a sacar todo lo que yo tenía en mi billetera y yo, toma, ponga las manos del Señor y Él va a multiplicar. Eran como 2 lucas, no se ilusionen, no era mucho. Nosotros juntamos lo que teníamos y empezamos a creer en el Señor y movernos, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Hicimos un almuerzo, vendimos el almuerzo. Yo me recuerdo que ese fue el primer dinero que teníamos. Hicimos este almuerzo y dio más o menos 100 y algo mil, 120,000, pone más o menos de 1,000 pesos de ganancia. Y necesitamos poner benzina en el auto para buscar tal cosa. Yo sacaba la plata de la bolsa, yo tenía un estuche, sacaba de la bolsita. Necesitamos hacer tal cosa, yo sacaba de la bolsita. Yo iba sacando dinero de la bolsita, yo iba sacando dinero de la bolsita. Hermano, yo no sé explicar, pero el dinero en la bolsita nunca terminó. Yo saqué plata para, no sé, para benzina, para productos de limpieza, para bolsa de basura, para escoba, para comida. Yo iba sacando plata, el dinero nunca se acabó. Compramos parafina, estaba muy frío, conseguimos una estufa de parafina, pusimos parafina, el dinero nunca se acabó. Nunca. Nosotros arrendamos camión, fuimos a buscar colchón, hicimos de todo. Yo me volví chofer de camión.
La Ale está ahí, la Ale Zamorano, un día fue con nosotros y no había lugar para todos. El Pablo, el mismo ahí del dinero, se fue atrás en el camión, pero era un camión frigorífico que sin querer le prendimos la ventilación. Y él fue como pollo congelado ahí atrás del pobre. Hicimos tantas cosas y sabe que sobró tanto dinero y yo no sé explicar de dónde. El dinero que teníamos destinado para la comida, porque cuando llegaron cada uno pagó su aporte, ¿no? Su inscripción. Sobró dinero de la comida, sobró dinero del break, sobró dinero del alojamiento. La bolsita quedó dinero. Y cuando llegó en septiembre nos comimos un asado en el 18 con el dinero que sobró de la bolsita. Porque el Señor es así. Si tenemos fe y creemos en Él, Él abre las puertas, Él hace grandes cosas, siempre cuando tengamos una palabra de Dios. Hermano, yo le quiero desafiar a creer en el Señor, en lo que Él te está hablando. Él lo va a hacer. Probablemente de una manera muy distinta, muy diferente a lo que tú tienes en tu mente. Pero lo va a hacer. Yo estoy seguro que Él lo va a hacer. Creamos en el Señor. Pablo y Bernabé salieron en esos grandes viajes misioneros. El primer viaje misionero fue, entre comillas, más cortito. Vamos a ver aquí algunos mapas. No tenemos tiempo de entrar en los detalles de cada uno de los viajes de Pablo, porque son bastantes, ¿no? Pero veamos aquí. Ese fue su primer viaje misionero. Salieron de Antioquía, pasaron por Chipre, la isla de Chipre, de donde venía Bernabé, y ahí se fueron a la región de Galacia. Esa región es la región de Galacia, ¿no? Hay en Perge, Antioquía, Listra, Derbe, Iconio, Listra y Derbe. Probablemente en ese primer viaje misionero en la ciudad de Listra, él conoció a Timoteo, que llegaría a ser su hijo en la fe y uno de sus compañeros más leales hasta el final de su vida. Algo interesante en ese viaje, y yo voy a leer, está en Hechos capítulo 13, versículo 9. Dice así: Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, el enemigo de todo lo bueno, nunca más dejará de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Y ahí ya el hombre queda ciego, después vuelve. La cosa que yo le quiero decir es que yo he escuchado hasta predicaciones de gente diciendo que Dios cambió a Saulo de perseguidor a perseguido y le cambió su nombre. Y nunca dice eso la Biblia, que Dios cambió su nombre. A mucha gente en la Biblia Dios sí cambió su nombre, ¿no? A Abraham, a Jacob, a Josué, a mucha gente que Dios sí le cambió el nombre. Pero a Saulo jamás le cambió el nombre. Simplemente Saulo era su nombre judío y Pablo era la variante griega de su nombre. Era como, no sé, Carlos en Latinoamérica y Charles en Estados Unidos. O Juan y John, ¿no? Simplemente era una variante de su nombre. Y hay gente, ay, porque Dios le cambió el nombre. Dios no le cambió el nombre. Simplemente era el correspondiente a su nombre. Y como de ahora en adelante trabajó siempre en el mundo gentil, él fue conocido como Pablo. Vemos eso varias veces, que hay varios personajes incluso que reciben también su nombre griego, ¿no? Silas, vemos en el libro de Hechos, siempre le dice Silas, pero en alguna de las cartas se le llama Silvano, porque Silvano era la variante griega de su nombre. O Pedro también, y en algunas cartas se le llama Cefas, que era la versión griega del nombre Pedro. En este primer viaje le pasaron situaciones difíciles. Cuando él estuvo ahí en Antioquía, en Listra, él fue apedreado. Y se volvieron a Antioquía. Probablemente la epístola de Gálatas él escribió luego después de este primer viaje misionero. Y en el capítulo 15 sucede algo interesante llamado el Concilio de Jerusalén. ¿Qué fue el Concilio de Jerusalén? Habían ahora muchas iglesias gentiles. Y la pregunta, ¿los gentiles tienen que guardar la ley judía o no? Unos que decían que sí, otros decían que no. Pablo decía que no, Bernabé decía que no, otros decían que sí, que sí, que no, que sí, que no. Entonces, vamos a reunirnos, orar y buscar al Señor en eso.
Y en el año 49 después de Cristo se reunieron en la ciudad de Jerusalén y hicieron el primer gran concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, para hablar de ese tema. Y finalmente ellos llegaron a la conclusión de que no necesitaban guardar la ley. Decían, si nunca los judíos pudieran guardar toda la ley, ¿por qué vamos a poner esa carga tan pesada sobre los gentiles también? Y mandan unas cartas a todas las iglesias para poner fin en el asunto. Simplemente digan, no solamente le dicen algunas cosas, algunos aspectos morales, que lo único que ellos tenían que hacer era abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir carne con sangre o de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Esa cosa de carne con sangre se refiere a probablemente a tipos de sacrificio que se hacían, ¿no? O animales que mataban en nombre de algunos dioses. No tiene que ver que yo no puedo comer prieta porque tiene sangre. Igual yo no como. O ñachi, no puedo comer esas cosas. Porque no es que somos prohibidos de comer sangre, sino que tenía que ver con un tipo específico de sacrificios o de idolatría. Para los que no son chilenos, prieta, no sé cómo llaman en otros países, pero es parecido a una longaniza, así, pero se hace con sangre. Es negra, así, una cosa asquerosa. Luego seguimos morcilla, sí, así se llama en otras partes. Iñachi es sangre de cordero, que beben así como de... Luego Pablo sigue a su segundo y su tercer viaje. Algo importante que sucede es que Pablo y Bernabé se separan. Porque en el primer viaje, Juan Marcos, justamente este Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, lo acompañó en su primer viaje, pero a mitad de camino él pidió para salir, pidió un tiempo. Y volvió a Antioquía y Pablo le pareció que él no era apto para su viaje, para el ministerio, porque él existió. Y Bernabé, no, démosle una segunda oportunidad y finalmente ellos se separan. Y Bernabé sigue haciendo viajes con Marcos, que no están en el libro de Hechos, pero siguió su ministerio por otra parte. Y Silas lo acompaña. Y él, en mitad de su camino, él va ahí arrastrando gente, arrastra de aquí, deja allá, va ahí moviendo gente por todo el mundo. Su liderazgo de influencia que tenía Pablo. Aquí está el mapa de su segundo viaje misionero. Comienza en Antioquía, ¿no? Pasa nuevamente por la región de Galacia. Llega en Troas, el mapa está en portugués ya, pero no encontré en español. Pasa por la región de Macedonia, aquí en Filipos, ¿no? Donde él estuvo allá con Lidia, Tesalónica, Atenas y Corinto, donde queda así un poco de tiempo. Luego va a Éfeso, pasa por Jerusalén y vuelve a Antioquía. En este segundo viaje misionero se lleva a Timoteo, que lo va a acompañar durante toda su vida. Se lleva a Lucas, probablemente lo deja ahí en Filipos. En Corinto se conoce con Priscila y Aquila. Y cuando él está de regreso, él sale de Corinto y los deja en Éfeso, junto con Timoteo. Y finalmente, él se queda bastante tiempo en Corinto. En su tercer viaje misionero, él sale de Antioquía, pasa nuevamente por Galacia, ¿no? Y de esta vez se detiene en Éfeso. Y queda alrededor de 2 años ahí. El ministerio de Pablo fue muy fructífero. Yo suelo decir que Pablo tenía ahí su Dream Team. Porque Pablo estaba allá con Priscila, con Aquila, estaba con Timoteo, con Apolo. Tenía mucha gente buena ahí trabajando con él. Y el libro de Hechos dice que toda la provincia de Asia fue evangelizada. Dice hasta que hubo una turba allá en Éfeso, porque tanta gente se estaba convirtiendo que los que vendían, ¿no?, hechicería, brujería, ídolos, estaban perdiendo plata y querían matar a Pablo. Y hasta, imagínate, ¿cuál fue el impacto del evangelio en la ciudad de Éfeso? Tanto que
Algunos años más tarde, en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos y todos los cristianos fueron dispersados, la región de Asia Menor se volvió el principal reducto cristiano en el Imperio Romano. La ciudad de Éfeso y la provincia de Asia fue principal concentración de cristianos en todo el imperio. Sale de Éfeso, él pasa nuevamente por Macedonia, va a Corinto, vuelve. Y cuando vuelve, él dice que no quiere pasar en Éfeso porque él se va a demorar. Y hay algunas historias interesantes ahí que yo quiero destacar. Cuando él pasa en Troas, él ahí, Dios le dijo que vaya a Jerusalén. Él sabe que llegando a Jerusalén va a encontrar oposición, posiblemente muerte, cárcel. Y Dios se lo reveló. Y donde él va, Dios se revela a las personas también. Y la gente llora y dice, Pablo, por favor, no vaya allá. Pero Pablo era medio porfiado, ¿no? Y él va igual. Y él hace un discurso de despedida en Troas. Y personalmente el Señor una vez me compartió una palabra muy... Yo se las quiero compartir. Yo hace muchos años atrás, en 2006, yo estaba en una cruzada, fue mi primer año en Jucum, yo estaba en el nordeste de Brasil, era un lugar muy caluroso, y yo estaba haciendo mi tiempo con Dios, estaba leyendo el libro de Hechos, y llegué a esta parte de Hechos, capítulo 19. Hechos capítulo 20. Y dice que Pablo estaba en Troas y empezó a predicar la experiencia de la gente, predicó largo hasta la madrugada. Imagina, Pablo era bueno para hablar. Si tú reclamas de mí, Pablo era peor. Y dice que predicó tan largo que un joven estaba sentado en la ventana y se quedó dormido y se cayó del segundo, del tercer piso y murió. Hermano, no se quede dormido en la clase, ¿eh? Peligroso. Y Pablo va y dice, no, él no murió, él está durmiendo. Y ora y él resucita. Y él sigue predicando, se les detalla, ¿no? Vuelve a predicar después que le resucita. De ahí se despide los ancianos en Éfeso. Pero un día yo estaba meditando y yo encontré tan chistoso ese texto. Yo pensé, ay, qué onda, qué curioso ese texto. No quiero Dios me querrá decir de ver ese texto. Y el Señor habló a mi corazón. Y me dijo, este joven que estaba en la ventana son como los sueños de Dios para ustedes. Son como mis sueños para ustedes. A veces pasa un largo periodo, como la larga predicación de Pablo, y los sueños se mueren. Pero aunque están muertos, yo tengo el poder para resucitarlos. Wow, yo digo, no están muertos, están durmiendo. Tengo poder para resucitarlos. Hermano, yo no sé los sueños y las promesas de Dios para su vida. Lo que yo sí sé es que si se han demorado, si se ha hecho larga la espera, y si sus sueños se han muerto, Él quiere resucitarlo en esa tarde. Él quiere soplar sobre tu vida el Espíritu Santo y resucitar los sueños y que tú vuelvas a creer en los sueños de Dios. Cuando sucedió eso fue en noviembre de 2006. Dios me dijo, manda esta palabra a tu tía. Mi tía Marisa, la hermana más chica de mi mamá, no podía tener hijos. Ella tuvo un embarazo tubario cuando era recién casada, casi se murió y tenía varios problemas. Y yo agarré mi celular y le mandé. En ese tiempo no había WhatsApp, ¿no? Era un SMS. Le mandé un SMS con lo que Dios me habló. Pasaron como unos 5 minutos. Mi tía me responde el mensaje. Y me dijo, en ese exacto minuto, yo estaba orando y diciendo a Dios que mi sueño de ser madre había muerto. En el exacto minuto, Dios le mandó la palabra de consuelo. En febrero de 2007, ella quedó embarazada y tuvo su hija, Gabriela. Una bendición. Las promesas de Dios son reales. Las promesas de Dios son verdaderas. Creamos en los sueños de las promesas de Dios. Yo sé que es difícil. A veces parece que nunca va a tener fin la aprobación. Hace muchos años, Dios nos habló a mí y a mi esposa de tener un ministerio para erradicar la pobreza bíblica. Años. Creo que la primera vez que Dios habló fue en 2015. Estamos en 2021. Ya ha demorado mucho. Estamos ya
ya estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Aún no tenemos un lugar nuestro que podamos desarrollar, pero Dios ha abierto puertas. ¿Cuántas cosas han pasado? Yo me recuerdo que cuando parecía que una cosa estaba yendo, sucedía otra, y de repente faltaba eso, tenía que hablar con otra persona, y ahí no tenía lugar, y faltaba el documento, y no tenía un papel, faltaba el dinero, y una que otra cosa. Y cuando ahora ya nos faltaba poco, hace como 2 semanas mis papás en Brasil se contagiaron de COVID. Mi papá se agravó y está en la UCI ya hace 2 semanas. Y dice, Señor, ¿hasta cuándo? Dame un break. ¿Sí? No sé, un espacio pequeño que sea. A veces pasa un largo tiempo, pero no dejemos de creer en los planes y en los sueños de Dios para nuestras vidas, porque ellos se cumplen. Pueden pasar tiempo, pueden pasar dificultades. Él puede nos llevar por una vuelta larga o por un valle profundo, por una montaña alta, pero ellos sí se cumplen. Casi siempre Dios nos lleva por la vuelta larga, ¿no? Porque quiere enseñar, quiere revelarse bueno a nosotros. Mira, aquí estoy mirando ahora, está la hermana María Teresa, está aquí. Cuando nació mi primer hijo, un día vivíamos en Pichilemu, y el hospital de Pichilemu no recibe niños, ¿no? Es un hospital chiquitito. Están construyendo otro, ¿no? Ojalá ahora sí reciban niños. Y fuimos a Santa Cruz a hacer un control de rutina, porque el parto iba a ser allá. Y el médico dijo, mira, la placenta de tu esposa es hipermadura, el bebé no está creciendo, lo vamos a dejar internado hoy día, de aquí a 2 días van a ser chiquititos, probablemente queden incubadoras. Y yo así. No me recuerdo que nos contactaron, la gente de Pichilemu nos contactaron con la hermana María Teresa. Y ella me recibió en su casa esos días que tuvimos que estar ahí esperando hasta que el bebé naciera, dieran de alta. Y fue una bendición. Pero fue un tiempo difícil. Y uno se pregunta, Dios, ¿por qué tenía que ser conmigo? ¿Por qué no? Pasan tiempos difíciles. A veces nos dormimos en la ventana, pero son reales sus promesas. Se cumplen. Tenemos que creer y entender los tiempos y los medios del Espíritu Santo. Jesús había hablado a Pablo que él iba a ser testigo de él en Roma. Y bueno, lo fue. Pero no como Pablo lo esperaba, ¿no es cierto? Pablo termina su viaje, llega a Jerusalén, es arrestado. Hablamos un poco de eso en el comienzo, yo no voy a entrar más detalles en eso, ¿no? Del 21 hasta el 28 está ahí las prisiones de Pablo. Él está de una corte a otra, no va ante Sanedrín, va ante Félix, ante Agripa, ante Festo, está de allá para acá, y en eso queda 2 años esperando. Encarcelado, preso. Te pregunto, ¿por qué Dios? Finalmente Dios sí lo llevó a Roma. ¿Y por qué? Del camino más difícil. Va como viaje, el barco naufraga, le pica una serpiente. ¿Le pasa a usted? ¿Le pasa solo a mí? A veces yo pienso, no sé, yo tengo un blanco en mi espalda, ¿sí? Que como toda la dificultad, todos los obstáculos me ponen a mí. No creo que será así, a veces así lo interpreto, lo siento. Pero lo que es trascendental es que Él quiere cumplir algo y Él lo va a hacer. Él va a hacer en nuestras vidas y tenemos que creer. Crea, hermano querido, que Él está haciendo algo en tu vida. El Espíritu Santo te va a llevar a su voluntad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es una frase de Arlene Cunningham, la cofundadora de Jocum, siempre dice, me encanta. Y esos días yo estaba orando y dice, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Tú nos dices tanta cosa y parece que la pandemia solo empeora y menos cosas uno puede hacer. Ahora, no sé, en 2 días van a decir restricción, no se puede respirar fuera de la casa, solo se puede respirar dentro de la casa, porque es lo que falta, ¿no? Y dice, Señor, ¿qué hago? Y Él me dijo, oír, obedecer, no rendirse. Oír, obedecer, no. Yo veo eso en la vida de Pablo. Le pasaron tantas cosas, pero él oyó a Dios. En contra de
judío, de gentil, de griego, de romano, de peste, de cárcel, de látigo, de serpiente. Y jamás se rindió. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos queridos. No nos va a llevar a ser testigos delante de quizás de gente importante, de muchas cosas. Vamos a andar de allá para acá, no sé. Pero oyamos la voz de Dios y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. Obedezcamos y no nos rindamos. Pablo pasó por tantas cosas, ¿no? En 2 de Corintios, él da como un currículo de las cosas de que él pasó. Yo quisiera que nosotros termináramos orando, pensando en lo que Dios tiene para nosotros, en los desafíos de ser testigo de Cristo, sabiendo que tenemos este Espíritu Santo, y que sí vamos a pasar por pruebas de dificultad, pero no nos rindamos porque Él quiere hacer algo. 2 de Corintios 11, de versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo dice así: otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así. Pero aún se lo piensan, escúchenme, tal como harían como una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que todos nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea, que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Si debo jactarme, prefería jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. ¿Cuántas cosas pasó el apóstol Pablo? Pero jamás se rindió. Ustedes me escucharon, me acabo de leer. En nuestra epístola dice, porque las leves y momentáneas tribulaciones de este mundo nada son comparados a la gloria venidera. Leve y momentánea. Vamos a pasar por dificultades, hermanos. Pero los sueños de Dios se van a cumplir. Y que Él ponga en nosotros la urgencia de tomar nuestro lugar, tomar aquello que Él tiene para nuestras vidas, aquello que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y sus sueños y sus planes, sí o sí, se van a cumplir. Que Él haya en nosotros siervos audaces para cumplir su voluntad y llevar su evangelio a Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias. Espíritu Santo de la promesa, muchas gracias, porque eres quien nos fortalece. Muchas gracias porque eres quien
nos llena de poder para ser testigos. Muchas gracias porque en medio de las muchas pruebas y dificultades, nos hace permanecer, nos da resiliencia para oír, obedecer, no rendirse. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias porque eres tan maravilloso. Espíritu Santo, fortalece a mis hermanos que aquí están. Y yo creo que esa es una noche de resucitar sueños y promesas que nosotros pensamos que habían muerto. Esa es una noche de tomar aquellas cosas que nos has dicho y que parece que si ya parecen imposibles ahora con pandemia, menos. Pero hermano, los planes y sueños de Dios jamás son frustrados. Es noche de resucitar. Nosotros ya oímos. Hoy día es noche de obedecer y no rendirnos. Fortalece-nos, Santo Espíritu de la promesa, a obedecer y no rendirnos. Y ver tú abriendo las puertas, secando ríos, trayendo recursos, proveyendo pasajes, contactando personas, abriendo fronteras. Es tiempo de obedecer y no rendirnos. Capacítanos para eso, Espíritu Santo, a llevar tu gloria a cada pueblo, lengua y nación. En el nombre de Jesús. Amén.